Saludos, apreciados hermanos, muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga grandemente, bendiciones para cada uno de ustedes. Un gusto saludarles una vez más y un gusto el compartir con ustedes el estudio de la palabra del Señor, sobre todo de estos seminarios proféticos, ¿no? Que estamos llevando nosotros a cabo. Espero que hasta el día de hoy, pues cada uno de estos temas estén siendo de bendición para cada uno de ustedes. No se olvide que puede hacer sus preguntas, si gusta el privado, puede hacer sus comentarios también, ¿ok? Estamos para servir, para crecer en la gracia del Señor, todos juntos, y para cada día, pues aprender más de la palabra del Señor. Bien, vamos a estudiar entonces lo que tiene que ver con el sexto sello. El sexto sello. Lo que he llamado las señales que anuncian el fin de la historia humana. O sea que eso nos abarca a nosotros, nos abarca a nosotros. Y fíjense dónde estamos ubicados entonces, ¿no? Ya, en el contexto final de la vida en este planeta. Creo que es urgente entonces la preparación que necesitamos. Dejamos los gemidos de las víctimas del quinto sello, pero ahora se van a escuchar gritos de terror de aquellos que van a temblar ante la ira de Dios en el sexto sello. Vamos a orar para iniciar. Querido Señor que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Padre, pedimos tu bendición al abrir tu palabra y pedimos que tú puedas hablar a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones, perdona nuestros pecados y bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí en este grupo de estudio del Apocalipsis. Gracias por permitirnos estudiar la verdad presente, la verdad pura, Señor, a la ley y al testimonio. Ayúdanos siempre a ajustarnos a tus bases, a tus parámetros, a tus principios. Ayúdanos siempre a escuchar tu voz. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces como les dije hace un momento, dejamos los gemidos allá de las víctimas que claman al Señor. Y ahora entonces en este contexto, con la apertura del sexto sello, se revela un aspecto importante de la justicia de Dios. Recuerden ustedes que en el quinto sello vimos el juicio de Dios desde la perspectiva de las víctimas, ¿no? Cuando clamaban por venganza, Apocalipsis 6:10. Y entonces el juicio era un evento de salvación y de gracia que vestía a las víctimas con vestiduras blancas. Y le dijeron, espérense un poco hasta que se complete el número de sus consiervos, ¿no? Y ellos preguntaron allí hasta cuándo, y ellos les dijeron hasta 2300 tardes y mañanas. Vimos todo ese aspecto, ¿no? Ahora, en la apertura del sexto sello, apreciados hermanos, el juicio se vuelve en contra del opresor, pero se desatan una serie de eventos, específicamente en el sexto sello vamos a ver dos facetas bien interesantes, La primera son los anuncios, ¿no? De esos eventos que dicen que nos preparemos porque no solamente Cristo vuelve ya en las nubes de los cielos, sino también entonces nos está anunciando el anuncio de esos eventos que le dicen a los hombres, llegó la fase final de la historia de esta humanidad. Se presentan allí unas señales del fin muy importantes, porque son señales del fin previas al fin de las 2300 tardes y mañanas, y de allí en adelante, apreciados hermanos, se inicia entonces lo que tiene que ver con el juicio investigador. Un evento que debemos nosotros hacer muy, deberíamos de tener mucho interés, es la palabra correcta, mucho interés en aprender, conocer y vivir. Creo que les leí en una oportunidad la matutina Maranata, que dice que la misma obra que se está realizando en el santuario celestial, esa misma obra debe de ser realizada en nuestras vidas. Ni siquiera en la tierra, o sea, por decirlo de alguna manera, sino en nuestras vidas, ¿ok? Y la segunda parte del sexto sello entonces nos presenta allí la sentencia final, la venganza que habían exigido los mártires, ¿no? Del quinto sello, sobre los opresores, sobre los impenitentes, que estarán con vida cuando Cristo vuelva
en las nubes de los cielos. Aquellos que rechazaron al Señor, aquellos que rechazaron la voz del Señor, aquellos que no quisieron escuchar los mensajes de misericordia, pues cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, en el día del Señor, tendrán que preguntarse y tendrán que responder, ¿no? ¿Quién podrá sostenerse en pie ante la ira del Dios eterno? Bien, vamos entonces a empezar, vamos a leer, porque después viene un preludio que Apocalipsis muestra allí quiénes son los que se pueden sostener en pie, como les dije, que tiene que ver con los 144.000, ¿ok? Son los únicos sobrevivientes, ¿no? de ese desastre final, de ese caos cósmico. Se establece también lo que es el sello de la vida, quienes reciben el sello y el sello de pertenencia, ¿no? Y luego viene el séptimo sello, que ocurre media hora de silencio en el cielo. ¿Qué significará eso? En su momento lo vamos a estudiar y a entender. Por ahora vamos a iniciar entonces leyendo nuestra parte donde está mencionado el sexto sello, que es Apocalipsis 6, Apocalipsis 6, del 12 al 17. Dice allí lo siguiente: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes de las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Cuando nosotros hablamos del plan de salvación, tenemos que referirnos a dos facetas muy importantes. Recuerde que en el plan de salvación de Dios se muestra la justicia expresada mediante su ley, que señala el pecado, que señala la iniquidad, que invita a que nosotros podamos revisar nuestra vida ante la voluntad del Señor y nos insta a salir del pecado. Porque si no, nos recuerda también que la paga del pecado es muerte. Recuerde que la ley no me salva. Quien me salva es Cristo Jesús. Pero la ley me lleva a Cristo, me muestra mi necesidad de un Salvador. Y aquí viene entonces la otra faceta, que es el amor, expresado mediante su gracia. La combinación de la justicia y el amor expresan el carácter del Señor. Se reveló en la cruz del Calvario. Allí en la cruz del Calvario se reveló la ley y la gracia. Allí, a través del acto sacrificial de sacrificio de Cristo, que murió por nuestros pecados, se cumplió. Se cumplió y se estableció el castigo que exigía la ley, de la perfecta justicia de su ley, y se manifestó su gracia mediante su amor incomparable, al tomar Cristo voluntariamente el lugar del pecador, muriendo en su lugar, como sustituto divino para ofrecerle perdón. Esta verdad también se ve en el santuario. En el santuario, en el lugar santísimo, allí encontramos el arca del pacto del templo de Dios, donde vemos que está allí las tablas de la ley divina, dentro del arca del pacto, que representan su perfecta justicia, y encima está el arca del propiciatorio, que representa su misericordia y su piedad. Ahora, ¿por qué les menciono esto, apreciados hermanos? Porque el sexto sello anuncia la apertura del juicio, el juicio final del Señor. Y hay entonces dos contextos: los que escuchan la voz de Dios, obedecen al Señor y son sellados para salvación, aquellos que claman por justicia, aquellos que le obedecen, pero están los rebeldes, los desobedientes, los impíos, no sé cómo nos quiera llamar usted, esos que se perderán por no haber aceptado el plan de salvación.
por haber rechazado la voz de Dios, por no haber permitido que Jesucristo perdone sus pecados y se convierta en su Salvador personal, por no haberse arrepentido de sus pecados, por no haberlos confesado a Dios y por sobre todo por no haberlos abandonado. Es por eso que en el contexto del sexto sello se presenta ese momento cuando los impíos pues clamarán, ¿no? Clamarán y se verá allí el terror de los impíos, de aquellos que rechazaron la voz del Señor, aquellos que tendrán que sufrir las consecuencias finales y morir por el castigo de sus transgresiones, por no haber aceptado a Jesucristo como su sustituto divino, que ya había pagado el precio por su culpa. Si usted revisa la historia de la humanidad, pues así ocurre en el diluvio, ¿no? Los antediluvianos inconversos, y por su gran perversidad y violencia, también los habitantes impenitentes de Sodoma y Gomorra, pues fueron destruidos, ¿no? Unos por agua, porque así lo estableció el Señor, y otros por ese gran diluvio, y otros entonces por una lluvia de fuego y azufre. Y de la misma manera, apreciados, en el contexto del tiempo del fin, cuando se acabe la gracia, cuando acabe la intercesión, cuando Cristo vuelva en las nubes de los cielos, tendrán que morir todos aquellos que se aferraron tercamente y decidieron aferrarse al sistema religioso babilónico final, de pecado, de engaño, de opresión. Y entonces estos recibirán las 7 plagas postreras y serán destruidos con el resplandor de la gloria del Señor Jesucristo. Entonces el quinto sello nos presenta a nosotros el juicio a favor del pueblo de Dios, quien los declara justo y los viste con vestiduras simbólicas de salvación, cumpliendo con Daniel 7:22, mientras que el sexto sello nos presenta un juicio contra el opresor, con el fin de ejecutar sobre ellos el castigo de la venganza determinado sobre ellos, cumpliendo Daniel 7:26. Por si acaso, ¿qué es lo que dice Daniel 7:26? ¿No? Si alguno no lo ha buscado y no lo ha leído, permítanme leérselos. Daniel 7:26 dice: pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Hablando allí del juicio que caerá sobre ese sistema falso, sobre el rey del norte, sobre el papado, sobre el cuerno pequeño. El juicio final que Dios hará. Interesante entender estos temas, apreciados. Muy importantes en este tiempo porque ante nuestros ojos se están cumpliendo todas estas cosas y sobre todo Daniel 11, 40 al 45. Ojalá podamos comprenderlo y entenderlo. Quizás en algún punto podemos estudiarlo también. Bien, entonces como vemos ocurre un caos, podemos decirlo así, un caos cósmico. ¿Ok? Un caos cósmico. Fíjense que para salvar Dios verdaderamente debe crear de nuevo y la creación de lo nuevo requiere la destrucción de lo viejo, erradicar el pecado. Y eso es lo que literalmente va a ocurrir y está ocurriendo al final. Recordemos que el pecado ha traído repercusiones en todo el universo. ¿Ok? El pecado ha afectado a la raza humana y la naturaleza humana pues es rebelarse contra Dios. El resultado de la obediencia de Adán se ha extendido en la naturaleza. Usted ve espinos, cardos, usted ve la iniquidad de las primeras generaciones que llevó al diluvio, usted ve la perversidad de los habitantes de Sodoma y Gomorra, que los consumió un fuego sulfuroso, usted ve la tierra de Canaán como vomitó a esos habitantes por sus iniquidades y fueron destruidos. Y usted puede encontrar en los profetas Oseas, Isaías, Jeremías, todos les recordaban, incluso Moisés le recordaban a Israel quiénes eran, cómo el pecado podía afectar sus vidas, el clima, las montañas, a sus hombres, a sus mujeres, a los niños. Y el Nuevo Testamento entonces nos muestra que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la tierra se sacude, ¿no? Y la luz del día se vuelve oscuridad de desesperación. Vean ustedes que el pecado estaba allí, ¿no? Y el universo entero y la tierra claman por justicia, ¿no? Entonces ahora en este contexto Dios dirige su ira contra esos poderes que se han levantado contra aquellos impíos y entonces se presentan una serie de eventos que le anuncian al hombre el juicio eminente, el fin del mundo, el fin del tiempo,
el inicio del tiempo del fin y por sobre todas las cosas, la misericordia de Dios. El primer elemento que ocurre es un gran terremoto. Dice un gran terremoto. Y luego dice que el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Tres eventos, ¿no? Tres eventos allí, cuando se desata lo que tiene que ver con el sexto sello. Están ubicados en Apocalipsis 6, versículo número 12 al versículo número 13. Bien, si nosotros pudiésemos hacer como un gráfico, a ver, vamos a ver si puedo hacerlo. Vuelvo a leer. Cuando se abre el sexto sello, lo primero que ocurre es un gran terremoto. Luego, punto y coma, luego el sol se pone negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, ¿no? Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Bien, estos eventos, como les dije, son para despertar a la humanidad. A pesar de lo terrible que son, pues son misericordia de Dios, ¿no? Para que los hombres despierten y puedan ver el contexto en el cual nos encontramos. Y también para despertar a los cristianos, con el propósito de que señalen el inicio del tiempo del fin y anuncien, ¿no? Por otro lado, el inminente inicio del juicio celestial. Ahora, ¿dónde estamos ubicados? ¿Dónde estamos ubicados? Definitivamente, preciados hermanos, nosotros cuando vemos la historia, podemos ver entonces las fechas de estos grandes eventos, ¿no? El gran terremoto que se habla aquí, fíjense que está ocurriendo después de lo que ocurrió durante el periodo de persecución papal, literalmente. Vamos a volver a ubicarnos en la historia. Vamos a volver a ubicarnos en la historia profética. ¿Ok? Les dije que estábamos ubicados literalmente en el momento final del periodo papal para iniciar entonces lo que tenía que ver con la apertura del mensaje a Filadelfia, ¿no? O sea, estamos ubicados ya en el final de 1798, en ese lapso de tiempo. ¿Ok? Ahora, fíjense ustedes lo interesante de esto, ¿no? Ese gran terremoto es conocido como el terremoto de Lisboa y ocurrió el 1 de noviembre de 1755. Aproximadamente casi 25 años después de ese terremoto, en 1773, fue el fin de la Santa Inquisición papal y de la tribulación de aquellos días. Fíjense que la Biblia dice en ese contexto que si esos días no fueran acortados por causa de los escogidos, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Ahora, 7 años después, antes de 1798, 26 años antes de 1798, ocurre lo que se conoció como el Día del Sol Oscuro. Como el Día del Sol Oscuro. ¿Cuándo ocurrió eso exactamente? Bien, estamos hablando de un evento, ¿ok? Estamos hablando de un evento, de una oscuridad inusual, como lo llamaron, que afectó varias zonas de los Estados Unidos de Norteamérica y otros lugares en los años 1780 y 1880. Primero uno que ocurrió en 1780, que lo llamaron el Día Oscuro, donde la historia dice que nadie podía verse, y luego ocurrió también en Nueva Inglaterra, en 1880, donde también lo llamaron el Día Oscuro, porque nadie podía verse, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que luego la gente observó entre 1800 y 1900 en Europa, en las Américas, en África y en Asia, se observó lo que se llamó la lluvia de las estrellas, o lo que bien se conoció como la caída de las estrellas, ¿ok? Como es la caída de las estrellas. Esto ocurrió en 1833, para ser también más específico. Eran tantas las estrellas que caían que muchos sabían que algo estaba a punto de ocurrir, ¿no? Entonces en 1798
ocurre el fin de los 2260 años de la soberanía papal medieval e inicia entonces el tiempo del fin. ¿Cómo lo sabemos? Porque recuerde que en el contexto de la profecía de Daniel, a Daniel se le dice que cuando pase la iniquidad, cuando pase quien pisotea al pueblo de Dios, entonces se iba a dar apertura a su libro, y eso era para el tiempo del fin. Entonces sabemos que después de 1798, cuando cae los 1260 días de persecución papal, y el poder papal es pisoteado, detenido, herido de muerte, entonces allí inicia el tiempo del fin. Vea cada uno de los eventos. 1755, terremoto de Lisboa. 1773, fin de la Santa Inquisición. 1780 y 1880 ocurre Sol Oscuro y la Luna Roja. Ambos eventos le decían a los que estaban estudiando la profecía de que estaba a punto de ocurrir un evento grande. 1798 se cumplen los 1260 años y culmina el período papal e inicia el tiempo del fin. 1833, 11 años antes de 1844, se realiza la lluvia de estrellas. Y 1844 entonces se cumple el fin de los 2300 años e inicia el juicio celestial. Ahora, cada uno de estos eventos apreciados debe de hacernos ver a nosotros lo siguiente: lo que Dios ha establecido se cumple, primero. Segundo, la profecía encuentra cumplimiento certero tal y cual conforme a la voluntad del Señor. Tercero, el método historicista nos recuerda a nosotros que cada una de las cosas que Dios ha establecido así se han cumplido, y los eventos futuros, los que faltan, igual se cumplirán. Y cada uno de esos eventos coincide con el fin del tiempo de prueba, como fue predicho por el profeta Daniel, ¿ok? Y entonces da apertura a lo que tiene que ver con el tiempo del fin. Y en este tiempo que nos abarca a nosotros, pues estamos prácticamente finalizando el tiempo del fin, el tiempo de gracia. Es decir, estamos a punto, queridos hermanos, de que culmine la gracia, se desaten los eventos finales que tienen que desatarse, se llene más de angustia este mundo, más de la que tiene, haya más caos, y Cristo entonces salga del lugar santísimo para venir a buscar a su pueblo. Vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿dónde estamos ubicados nosotros y qué estamos haciendo para nuestra preparación? Cosas, conocer que está cerca a las puertas. La higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, es decir, cuando el fruto está maduro. Y es lo que está diciendo Jesús: el verano está cerca, y está cerca a las puertas. ¿Por qué? Porque Él vio el cumplimiento de todas estas cosas. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo a nosotros, a través de Juan, a través de su sermón profético, lo que Jesús nos está diciendo a nosotros es que las señales proféticas que anunciaban el fin se cumplirían y se establecerían en el tiempo del fin, y daría anuncio al inminente juicio celestial que estaba por iniciar. 11 años desde la caída de las estrellas, el 13 de noviembre de 1883, hasta el inicio del juicio celestial en octubre de 1944, entonces comienza la obra en el lugar santísimo del santuario celestial, para empezar ese juicio celestial, del cual entonces corresponde a la séptima y última iglesia profética, que es la iglesia de la Odisea, en la cual Jesucristo se presenta más cerca que nunca, ¿no? Cuando dice: yo estoy a la puerta y llamo, mostrándonos entonces lo inminente de su venida. Entonces sabemos, apreciados hermanos, que en el año de 1798 comenzó proféticamente el tiempo del fin, al culminar el importante tiempo profético de los 1260 días, equivalente a los 42 meses, equivalente a los 3 tiempos y medio de las profecías bíblicas. En ese año, no lo olvide, la Revolución Francesa destronó al Papa Pío VI y aplicó así la herida mortal al papado del Vaticano o al Cuerno Pequeño, neutralizando de esta manera la amenaza de la Iglesia. Y justo 46 años después que ocurre esto, inicia el tiempo del fin, cuando inició el tiempo del fin, 46 años después del inicio del tiempo del fin,
inicia el juicio celestial en 1844. ¿Ok? Entonces se inicia en el cielo esos servicios que fueron reflejados y eran reflejados en la antigüedad, ¿ok? Donde mostraban el sacrificio de Cristo, la obra intercesora de Cristo, pero ahora ocurriría a nivel macro, a nivel universal, para salvación de todos los hombres, de todos aquellos que estén dispuestos a escuchar la voz del Señor. Vea que allí entonces llegó la respuesta a aquella pregunta histórica de Daniel 8:13, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Entonces, en esta primera parte, apreciados hermanos, del sello, del sexto sello, nos muestra el anuncio a través de eventos que la historia lo corrobora. El anuncio profético se cumple en eventos de la historia, entonces nos muestran allí cómo se cumple todo. Esto nos lleva entonces a la mitad del siglo XIX, a mitad del siglo XIX, ¿ok? Donde inicia entonces el juicio investigador. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros preparados? ¿Estamos permitiendo nosotros que esa obra de purificación se realice en nuestras vidas, en nuestros corazones? Hoy más que nunca, apreciados hermanos, por las señales que están ocurriendo, nos están diciendo que Cristo está a punto ahora de salir del santuario celestial. No sabemos la fecha, cuándo culmine la gracia. No sabemos la fecha, cuándo culmina el juicio de los muertos e inicia el juicio de los vivos. No sabemos la fecha, cuándo se decidirá todo. Y Cristo entonces culmine su obra intercesora y venga a buscar a su pueblo que le ha esperado, a su pueblo que le ha obedecido, a su pueblo que le ama, a su pueblo que vive conforme a su santa y divina voluntad. La segunda parte del sexto sello anticipa entonces más allá del tiempo del que estamos nosotros ubicados, llega hasta nuestros días y entonces habla del fin de los pecadores, del fin del poder opresor, del fin del pecado. Y eso es de lo que está a punto de